presenta la información. Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. 19 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Javi, ¿tenemos protagonistas? Sí, vamos a comunicarnos ahora con Maricel Céboli. Vos me decías recién, además de legisladora, su tarea o su profesión de psicóloga, ¿no? Y para tratar un tema... hubo un hecho grave ayer, y ha habido otros, ¿no? Pero lo que siempre buscamos es tratar de buscarle la otra pata, más allá de que el caso es grave, pero se está recalcando y mucho el trabajo con las ESI en las escuelas. Y acá se resalta mucho, lo dijo la fiscal, gente allegada al caso también remarcan eso. Por eso lo vamos a recibir a Maricel para hablar de esto. Maricel, ¿cómo está? De su profesión. Exactamente. ¿No? De su profesión, porque bueno, además habíamos hablado con ella en su momento. Es parte de los ESI, recordemos, estamos hablando de educación sexual integral que se da en las escuelas. Exacto. Y se detectan, como vos decías, y se dio en estos últimos días un caso realmente grave y que ha sido resonante en Viedma. Y bueno, queremos remarcar ese trabajo. Es importante que los padres sepan de ese trabajo y que muchas veces lo que ellos mismos no pueden detectar, sí lo pueden hacer las profesionales. Maricel, buen día. Pablo Fedorco, Javier Campanini, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bueno, muy bien. Poder hablar con ustedes. Sí, es cierto. Hace rato que no la llamamos. Lo que pasa es que son muchos en la legislatura. Son claro, 40 y pico, hay que rotar. Sí, es cierto que la llamás a Maricel y te atiende, si no puede hoy, mañana. O Paola, que la extraño mucho a Paola en su trabajo también. Bueno, gracias. Nos ponemos mucho más serios por un tema que ya hemos tratado, Maricel, en su momento, y cómo vos explicabas, y ahora te vamos a pedir que volvamos a explicar el trabajo fundamental que hacen la ESI o los ESI en todas las escuelas de la provincia de Río Negro. Sí, nosotros hace muchos años, cuando como provincia adherimos a la implementación de la educación sexual integral, que no es más ni menos que un trabajo áulico con formación de docentes que además habilitan a la posibilidad de que los estudiantes y las estudiantes tengan un espacio no solo de conocimiento, sino también de expresión, ¿sí? Que es un poco lo que hoy se está viendo y en su momento también se vio acerca de sí mismos. Y cuando uno habla de sí mismo se habla de un espectro muy amplio. No tiene solo que ver con cuestiones vinculadas a la sexualidad en sí misma, que también fue un tema de debate sobre el cual tuvimos que poder explicar que no tratábamos nosotros de inculcar ningún tipo de conocimiento, sino que los mismos estudiantes y las estudiantes pudieran conocerse a sí mismos, tener un registro de su cuerpo, de los cuidados de su cuerpo, de qué implicaba sostener una intimidad sin que haya un avasallamiento de otros, y desde ese punto de vista hasta lo que era la conducta alimentaria, que también es un problema y que muchas veces genera situaciones de conflicto en el entorno áulico. Nosotros, a través de la ESI y la implementación de talleres, lo que logramos fue que muchos niños y muchas niñas, sobre todo muchas niñas, pudieran en el espacio escolar y en la confianza que les brindaba el tallerista, que no era ni más ni menos que un docente, contar algunas de sus experiencias más dramáticas, más complejas y que más de mayor invasión de su persona había sido, ¿no? Y tuvimos en un momento alrededor de 7 docentes exonerados por haber cometido abusos sexuales. Y nos encontramos con que esta realidad sale un poquito del aula y va hacia otros lugares en donde ya no solo en la escuela, a través de los talleres, las niñas y los niños pueden contar sus experiencias, sino también se puede suceder en distintos espacios. Espacios que pueden ser clubes, espacios que pueden ser encuentros entre amigas en donde hay un adulto o una adulta que escucha y puede trasladar esto que escucha hacia otro lugar. Y este suceso puntual con el que nos encontramos ahora, creo, y estoy segura, es producto de poder habilitar la circulación de la palabra. El conocimiento que implica que el otro está haciendo conmigo algo que yo no quiero, y si yo no quiero no tengo que permitir, y sí busco quien me escuche, porque lo que está haciendo no está bien y me daña. Esa es la clave de la ESI. Qué lindo cómo ha pasado, lindo más allá que es un tema complejo, pero qué lindo cómo han cambiado las cosas en función de, qué sé yo, cuando uno era transitaba la primaria o la secundaria, se hablaba de educación para la salud, pero era bastante difícil, y que no solo ahora se hable de educación para la salud, sino que que sea ampliado, como vos decías recién, Maricel, a otras cuestiones que están relacionadas, y que la persona
pueda tener por ahí, como pasó por ejemplo, sin puntualizar en esto, pero lo uso de ejemplo, como pasó en este caso, de que pudo hablar y se pudo desencadenar en lo que después conocimos, ¿no? Digo, cómo ha transcurrido los años y cómo se ha mejorado este tipo de cosas. Sí, en realidad nosotros lo que sosteníamos hace muchos años era una educación absolutamente biologicista. Exacto. Que de lo que trataba era solo de cuestiones vinculadas con la genitalidad, con el aparato reproductor masculino, femenino, y está muy bien, porque en definitiva es importante conocerlo, hace también a los cuidados de la salud, sobre todo en tiempos en los que proliferan algunas enfermedades de las cuales creímos haber dado por terminado, saldado, o al menos haber logrado reducir el número, como es el caso de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, me parece que hablar de la genitalidad, independientemente de la determinación que cada uno tiene respecto de su cuerpo, es fundamental, asociado necesariamente a cuestiones de cuidado y de responsabilidad a la hora de tratar su propio cuerpo y el vínculo con el otro. Pero puntualmente esto, que de alguna manera se pone en valor y que creo que surge cada vez que aparecen lamentablemente estas situaciones, es lo importante de poder decir aquello que me está dañando, ¿no? Aquello que entiendo o que entendí a través de algo que conversamos con la señorita o con la maestra, con la profesora de patín o con la profesora de danza, que no tiene que pasar, claro, que mi cuerpo es mío, que no tiene por qué haber un otro que haga uso de ese cuerpo si yo no lo autorizo. Y hablamos de menores, de niñas de edades muy bajas, en las que con más razón todavía hay un desconocimiento de lo que está sucediendo, porque la invasión es violenta, ¿no? Estaba recordando, Maricel, de los años que me ha tocado informar y lamentablemente los casos que por ahí se dieron a la luz. Desde siempre se respetó mucho la privacidad, ¿no? Sí, esto es fundamental. Pero recuerdo que hace muchos años, cuando lo hablaba con profesionales como vos, hablaban de que por ahí la víctima entendía que la que estaba haciendo algo mal era ella, la víctima, y por eso no lo decía. Entonces, estar en este tiempo donde encontramos todos estos instrumentos y bueno, la verdad que hemos avanzado en un montón de cosas. A veces uno dice, no, la verdad que antes se vivía mejor. Bueno, vieron muchos aspectos donde realmente se ha podido llegar a esta posibilidad de expresarse, y se han determinado casos que se han dado hace muchos años. Pero también este tipo de casos donde lo que es importante destacar el trabajo de la ESI por el hecho de decir, mira, en el propio seno familiar no tenían las herramientas o no pudieron visualizar la problemática, y las nenas lo pudieron hacer justamente en la escuela y con las profesionales, ¿no? Claro. La importancia que además la ESI no es solo que van a hacer una declaración y como que está para meter denuncia. Hay una formación justamente del alumno para que conozca, y a partir de ahí es como se detectan estas cosas. Tal cual. Yo creo que hubieron muchas muchas discusiones en torno de la ESI, un poco también, un poco por desconocimiento, un poco por los miedos a que puede, digamos, traer un cambio, porque vos lo decías recién, digamos, en los tiempos pasados a veces entendemos que son mejores, pero hay otras cuestiones que vienen a mejorar los presentes, y me parece que este es uno. Y también se habló un poco del temor a lo que pudiera suceder con respecto a una presunta ideología de género, que no es tal, nadie indica a quién cómo debe ser. Solo se indica de qué modo se debe cuidar y por qué, ¿no? Y es cierto que muchas veces el entorno familiar no tiene las condiciones, porque la familia va y viene y trabajan mucho, porque tal vez se avergüenza, pero por sobre todas las cosas, algo que vos dijiste, que todavía sigue estando como una cuestión a trabajar y mucho, que es que la víctima muchas veces siente que fue la causante del suceso, ¿no? Pasa también en la violencia, y la violencia, claro, digamos, el abuso es violencia sexual. Entonces, y sobre esto no debemos tener ningún tipo de prurito en el decirlo, es así. Y muchas veces la víctima de violencia cree haber sido la que provoca, y muchas veces hay una condena social en torno de eso y se ratifica ese suceso. Fíjense, nosotros venimos de una actividad en donde están recuperando el mural de Karen Álvarez. 10 años de uno de los feminicidios más terribles que nos tocó vivir en la comarca, por ser una jovencita, por su edad y por estar
digamos, en un contexto en el de saliendo de la escuela, y nos enteramos inmediatamente después de su desaparición y su trágico final. Y había un grupo de chicos y chicas que estaban trabajando en la recuperación del mural. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué hubiese sido si hace 10 años nosotros teníamos con tanta celeridad y tan firmemente la decisión tomada de que no hubiese una sola escuela en la cual no se pudiera impartir educación sexual integral? ¿Lo hubiéramos evitado? Probablemente no. Probablemente ese destino ya estaba asignado y estas personas tenían un objeto que era dominar y terminar con la vida de una chiquita. Pero seguramente muchos otros hubiesen aprendido antes y no viendo esta situación tan dramática. Lo que pasa es que hubo que quebrar esa mentalidad que de esto tampoco tienen que hablar en la escuela, porque en definitiva le están encendiendo cosas los raras. Los famosos tabúes, ¿no? Claro, exacto, claro. Porque no se hablaba ni en la casa, o sea... Totalmente. Uno... Sí. No sé, no sé si todos los padres han sido igual, pero bueno, a mí no me tocó criarme con padre, pero no iba a hablar con mi mamá de ciertas cosas. Digo claro. Ciertas cosas para no puntualizar. Era medio como que te informabas bien o te malformabas a través de un diálogo con un amigo, con alguien de confianza, ¿no? Sí, o como... capaz que con el papá de un amigo que tomabas más claro, confianza. Pero era mucho que no, eso no, en casa no. Bueno, y a veces esas generaciones también trasladaban a estas ideas. Cuando sale, mirá, utilizaban términos, mirá la porquería que le quieren enseñar en la escuela, ¿no? Y bueno, a veces hay que esperar estos resultados, que pasen un par de décadas. Sí, o generaciones también. Para decir, che, esta gente acertó en lo que se quería implementar en la escuela, porque hace rato ya que la escuela es mucho más que enseñanza, Maricel, eso hasta en la alimentación, que vos lo tocaste al comienzo, a veces decimos, che, hay paro, miren que en el paro involucramos no solo la falta de conocimiento, es un lugar de contención alimenticia, social, es algo mucho más de lo que supimos tener nosotros. Claro, la escuela ya no es más un ámbito solo de aprendizaje, yo creo que tampoco lo era en épocas en las que nosotros íbamos a la escuela, lo que pasa que sí, tenían como ese cariño y esa era la prioridad, digamos, ¿no? Impartir un conocimiento. Por suerte, con el tiempo, la escuela pasó a formar parte de la historia de vida de las personas y sobre todo en esto de la construcción de una pertenencia, de la determinación de un ser, porque muchas veces los chicos y las chicas en las escuelas van definiendo qué quieren hacer de sus vidas, ¿no? Y lo van aprendiendo o porque vieron algún profesional que se acercó. De hecho, aparece esta figura que nosotros tampoco la teníamos tan clara, que es la de las charlas de distintos profesionales para la orientación vocacional de los pibes y las pibas cuando están transitando su último año. Digamos, la escuela cambió para bien en muchos aspectos. Y creo que este de la educación sexual integral es uno y es prioritario. Por esto, porque les permite de alguna manera que circule una palabra en donde los chicos y las chicas puedan decir en ese ámbito lo que tal vez no tienen espacio o no se sienten cómodos, no tienen la confianza o tienen miedo de decirlo en el seno familiar.